Cuando él entró a mi cuarto esa noche, ya no era el hombre que mi hija amaba, sino un monstruo que nunca imaginé que existiera debajo de esa sonrisa educada. Hola, mis queridos, aquí es la abuela Matilde, con mis 78 años bien vividos, hablando directamente desde mi casita en Puebla, en el corazón de México, este lugar bendito que me acogió después de tanta tormenta. Hoy voy a compartir con ustedes una historia que guardé dentro del pecho por casi 40 años, una historia de dolor, pero también de superación. Antes de comenzar, me gustaría que comentaran ahí abajo cuántos hijos y nietos tienen. Me da gusto saber sobre la vida de las queridas y queridos que me están viendo. También suscríbanse a este canal y dejen su like en este video. Nací en 1947 en Veracruz, en la costa del Golfo de México. Quien conoce sabe que es un pueblito que parece haberse detenido en el tiempo, con esas calles empedradas, casitas de colores y el mar golpeando suave en la playa. En esa época, ni soñábamos con el turismo que tiene hoy. Era un lugar sencillo de pescadores y artesanos, donde todo mundo conocía a todo mundo, donde los niños podían jugar en la calle hasta que anocheciera. Sin preocupación, mi papá, Sebastián, era pescador. Salía todavía de madrugada con esa lancha de madera que él mismo construyó y regresaba con el sol ya alto, trayendo pescado fresco que mi mamá Concepción preparaba con maestría. Además de cuidar la casa y los 5 hijos, yo era la más pequeña. Ella hacía dulces que vendía para completar los ingresos de la familia hasta hoy. Siento el olorcito del dulce de guayaba que preparaba en la olla de cobre moviendo por horas hasta que quedara en su punto. Fue con ella que aprendí a hacer dulces desde pequeña. Me quedaba ahí al lado observando, ayudando a cortar las frutas, a preparar los jarabes. Matilde, el secreto no está solo en la receta, sino en el amor que le pones mientras lo preparas, me decía, y tenía razón. Nunca pude hacer un dulce de guayaba igual al de ella, aunque siguiera exactamente los mismos pasos. La infancia fue sencilla, pero feliz. Estudié hasta 4º grado en la única escuela del pueblo. Después tuve que parar en esa época para las niñas. Como yo de familia humilde, estudiar era casi un lujo. ¿Para qué estudiar más si luego se va a casar y cuidar la casa?, decían. Así se pensaba. Desafortunadamente, a los 15 años, ya ayudaba a mi mamá con los dulces y había aprendido también a hacer artesanías con caracolas y materiales que encontraba en la playa. Hacía collares, aretes, pequeños adornos, que vendía a los pocos turistas que aparecían en el pueblo, principalmente en verano. Fue en una de esas ocasiones, vendiendo mis collares en la plaza cerca de la iglesia, que conocí a Antonio. Él no era de Veracruz. Había venido de la Ciudad de México a trabajar. Era técnico de una empresa que estaba instalando la red eléctrica en el pueblo. Sí, mis queridos. En esa época todavía había lugares en México sin energía eléctrica. Imaginen nomás cómo era nuestra vida. Solo con quinqués y velas. Antonio era diferente. De los muchachos que yo conocía más grande, ya con 25 años, había estudiado. Conocía el mundo más allá de nuestro pueblito. Hablaba de una forma que me encantaba. Contaba historias de lugares que yo ni imaginaba que existían. Un día te voy a llevar a conocer la capital. Me prometió después de comprar un collar de caracolas que yo había hecho, se quedaría en Veracruz por apenas 2 meses, tiempo suficiente para enamorarnos contra la voluntad de mis papás, que pensaban que se iría y me dejaría. Empezamos a encontrarnos a escondidas por las noches cuando todos dormían. Yo me escapaba por la ventana y nos encontrábamos en la playa, donde conversábamos durante horas bajo el cielo estrellado. Fue en una de esas noches con el ruido del mar, como testigo, que me entregué a él por primera vez, joven, ingenua, creyendo en las promesas de amor eterno. Voy a regresar por ti, me dijo en vísperas de partir, espérame. Y yo esperé día tras día, semana tras semana, hasta que se me retrasó la regla y el desespero me dio. Estaba embarazada, a los 18 años soltera, en un pueblo pequeño donde el chisme corría más rápido que el viento. Mi papá casi me corrió de la casa. Cuando le conté, mi mamá lloró por días. Ese hombre nunca va a regresar.
Matilde, arruinaste tu vida. Pero para sorpresa de todos, Antonio regresó. No había sido solo una promesa vacía. Cuando supo del embarazo, hizo lo que consideraba correcto, pidió mi mano en matrimonio. Mis papás, a regañadientes, aceptaron mejor una hija mal casada que soltera con un hijo. Decía mi mamá, repitiendo el pensamiento de la época. Nos casamos en una ceremonia sencilla en la iglesia de la Santísima Trinidad, yo ya con la panza empezando a notarse bajo el vestido blanco sencillo que mi mamá cosió. Después nos fuimos a vivir a una casita rentada cerca del puerto. No era grande ni bonita, pero era nuestra. Antonio consiguió transferencia para trabajar en el mantenimiento de la red eléctrica en Veracruz y alrededores, lo que significaba que a veces pasaba días fuera en otros pueblos, pero siempre regresaba. Lucía nació en una noche calurosa de enero de 1965, un parto difícil en casa, con la ayuda de una partera. Como era común en la época, cuando la cargué en mis brazos por primera vez, ese pedacito de gente con los ojos del papá, y mi nariz supe que mi vida nunca más sería la misma. El amor que sentí fue tan grande, tan avasallador, que todas las dificultades parecían pequeñas en comparación. Los primeros años no fueron fáciles. Antonio ganaba poco. Yo trataba de ayudar haciendo dulces y artesanías, entre una mamada y otra, entre cambiar pañales de tela y lavar en el lavadero. Vivíamos de renta, soñando en un día tener nuestra propia casa. Lucía crecía fuerte e inteligente desde pequeña. Mostraba una curiosidad por el mundo que me recordaba al papá. Mamá, ¿por qué el cielo es azul? Mamá, ¿para dónde se va el sol de noche? Preguntas y más preguntas que muchas veces yo no sabía responder. Ella tiene que estudiar, Matilde, decía Antonio. No quiero que pase por lo que tú pasaste, teniendo que dejar los estudios tan temprano. Y en eso estábamos completamente de acuerdo. Nuestra hija tendría oportunidades que nosotros no tuvimos. Cuando Lucía cumplió 7 años, logramos realizar un sueño. Comprar un pedacito de tierra en las afueras de Veracruz, donde Antonio, con la ayuda de amigos, construyó nuestra casa propia. No era grande, apenas 2 recámaras, sala, cocina y un baño, pero era nuestra. El patio era amplio, con espacio para que yo plantara hierbas para mis tés y algunos árboles frutales. Ahí también construimos una pequeña cocina externa donde yo hacía mis dulces para vender. Fue en esa época que Veracruz empezó a cambiar el turismo, crecía la ciudad, fue descubierta por su belleza histórica y natural. Esto abrió nuevas oportunidades para nosotros. Mis dulces y artesanías empezaron a ser más buscados. Antonio, además del trabajo en la compañía eléctrica, empezó a hacer pequeños trabajos de mantenimiento en hoteles que surgían. Lucía crecía junto con la ciudad inteligente. Dedicada era la alegría de la escuela, diferente a mí. Tuvo la oportunidad de seguir estudiando a los 16 años, ya hablaba de hacer universidad, soñaba con ser maestra. No sé de quién sacó toda esa inteligencia, bromeaba Antonio, orgulloso de la hija. De ti, claro. Yo respondía, y era verdad. Él podía no haber estudiado mucho, pero tenía una inteligencia natural, una curiosidad por el mundo, una gana de aprender que le pasó a nuestra Lucía. Los años fueron pasando. Nuestra vida era sencilla pero feliz. Trabajábamos duro, pero teníamos lo suficiente para vivir con dignidad, para darle a nuestra hija lo que necesitaba, nuestra casita. Fue mejorando poco a poco, un piso nuevo. Aquí una pintura, allá, muebles que íbamos comprando con sacrificio. Antonio hasta construyó un segundo baño cuando Lucía entró en la adolescencia. Las mujeres necesitan privacidad, decía siempre atento, cuando Lucía cumplió 18 años, la misma edad que yo tenía cuando ella nació. Llegó la gran noticia, había sido aceptada para estudiar. Pedagogía en la universidad en Xalapa fue una mezcla de alegría y tristeza, alegría por verla realizar un sueño, tristeza por saber que saldría de casa, que ya no la tendríamos con nosotros todos los días. Voy a extrañar tanto a ustedes, dijo llorando, en vísperas de partir. Nosotros también, mi hija. Respondí tragándome las lágrimas. Pero ese es el orden natural de la vida.
Los hijos crecen, les salen alas, vuelan, y los papás nos quedamos aquí, echándoles porras para que vuelen alto y fuerte. Antonio. Siempre más práctico agregó. Y acuérdate que Xalapa no está tan lejos, puedes regresar los fines de semana en las vacaciones, y nosotros también podemos ir a visitarte. Y fue así que nuestra Lucía partió llevando una maleta llena de sueños y otra de dulces que le hice para que no sintiera tanta nostalgia de casa. Los años de universidad pasaron rápido. Nuestra hija venía a visitarnos cuando podía, siempre llena de historias sobre las clases, los compañeros, la vida en la ciudad grande. Fue en el último año de la carrera que nos presentó a Roberto Alto, guapo, bien vestido, con una manera educada de hablar. Era profesor en la universidad donde Lucía estudiaba, más grande, ya con 35 años. Parecía maduro, establecido en la vida. «¿Es en serio, mamá?», me confió Lucía mientras preparábamos la comida en la cocina. «Estamos pensando en casarnos cuando me gradúe». Confieso que me preocupé al principio. La diferencia de edad, él, 15 años mayor, me molestaba un poco, y había algo en su mirada, algo que no podía definir. Bien que me dejaba inquieta, pero ¿quién era yo para cuestionar? También me había casado joven. También había escogido a un hombre mayor. Antonio, por otro lado, simpatizó con Roberto desde el primer momento. Los hombres se entienden entre sí. Dicen, los dos pasaban horas conversando sobre política, sobre México, sobre el mundo. Roberto tenía opiniones fuertes, hablaba con convicción. Antonio, más sencillo, más callado, lo escuchaba con admiración. «Él va a cuidar bien a nuestra niña», me dijo Antonio una noche. Después de que ellos salieron a dar una vueltita por el pueblo, es un hombre serio con futuro asegurado. Y así, cuando Lucía se graduó en 1987, se casaron, una ceremonia más elaborada de la que había sido la nuestra, en la misma iglesia donde nos casamos tantos años antes. Lucía estaba radiante en el vestido blanco que compramos con tanto sacrificio. Roberto, elegante en el traje oscuro, parecía el hombre más feliz del mundo. La fiesta fue en el patio de nuestra casa, decorado con flores y luces. Mesas puestas bajo los árboles que Antonio había plantado años antes. Preparé dulces por días. Amigos trajeron comida, bebida. Fue una celebración sencilla pero llena de amor. Después de la boda, Lucía y Roberto se fueron a vivir a Xalapa, donde él seguía dando clases en la universidad y ella consiguió un trabajo como maestra de primaria. Nos visitaban algunas veces por año, en Navidad, en las vacaciones de julio. Ocasionalmente, en algún puente, nuestra vida volvió a ser como era antes de que naciera Lucía apenas. Antonio y yo ahora con más de 40 años cuidando la casa. El trabajo el uno al otro. Extrañaba a mi hija todos los días, pero me consolaba sabiendo que estaba bien construyendo su propia vida, feliz con el hombre que escogió. «Así es, Matilde», me decía Antonio cuando me cachaba suspirando de nostalgia. «Los hijos son como pájaros, uno los cría, los cuida, les enseña a volar, y un día necesitan dejar el nido, es parte de la vida». Y tenía razón. Era parte de la vida. Lo que yo no sabía, lo que ni podía imaginar, es que la vida estaba a punto de jugarnos una mala pasada, voltear de cabeza todo lo que conocíamos, probar nuestra fuerza de una manera que yo nunca podría imaginar. Pero eso es una historia que voy a contar ahorita en este video para ustedes. Mientras esperan, déjenme aquí en los comentarios. ¿Qué están haciendo ahora mientras me ven? ¿Están con un cafecito en la mano, un tecito? Y platíquenme también cuántos hijos y nietos tienen. Quiero conocer un poquito de cada uno que me ve. No se olviden de darle like al video y suscribirse al canal. Era una mañana soleada de domingo en julio de 1989, cuando la vida que yo conocía se desmoronó como un castillo de arena. Antonio y yo acabábamos de desayunar en el portal, viendo el mar a lo lejos, haciendo planes para el resto del día. Él quería ir a pescar con unos amigos. Yo necesitaba preparar un encargo de dulces para un hotel nuevo que había abierto en la ciudad. «Regreso antes de la comida, Matilde», me dijo dándome un beso en la frente. Antes de salir, ese beso. Si hubiera sabido que sería el último, habría agarrado su cara entre mis manos, habría mirado bien hondo en sus ojos, habría dicho una vez más:
cuánto lo amaba. 3 horas después. Tocaron a mi puerta. Era don Juvenal, amigo de pesca de Antonio, por su cara. Antes de que abriera la boca, supe que algo terrible había pasado. Matilde. Antonio se puso mal en la lancha, un ataque al corazón. Parece tratamos de traerlo rápido, pero... No oí el resto. Un zumbido llenó mis oídos, el mundo giró alrededor y cuando me di cuenta, estaba sentada en el piso de la cocina, sollozando en los brazos de la vecina que había venido corriendo al oír mis gritos. Antonio, mi compañero de 22 años, mi primer y único amor. Mi puerto, seguro se había ido. Así sin aviso, sin despedida, sin que yo pudiera hacer nada para impedirlo. El velorio fue en la sala de nuestra casa. Como era costumbre en el pueblo, parecía que todo Veracruz estaba ahí. Antonio era querido, respetado gente, que ni conocíamos bien, apareció para dar sus condolencias. Lucía llegó en la noche deshecha en lágrimas, acompañada por Roberto. Verla fue como si un cuchillo se torciera en mi pecho. Ella tenía los ojos del papá. La misma manera de inclinar la cabeza cuando estaba triste, mamá. Fue todo lo que pudo decir antes de que cayéramos en los brazos una de la otra, compartiendo un dolor que las palabras no podían expresar. El entierro fue al día siguiente, después de que todo terminó, después de que las últimas personas salieron de casa llevándose sus platos de comida y sus palabras de consuelo que no consolaban. Me vi sola con Lucía y Roberto. «Ven con nosotros a Xalapa, mamá», insistía Lucía. «No puedes quedarte aquí sola, por lo menos no ahora». Parte de mí quería aceptar la idea de quedarme en esa casa llena de recuerdos de dormir sola en la cama que compartí con Antonio por tanto tiempo me aterrorizaba, pero otra parte sabía que necesitaba enfrentar el luto en mi propio espacio, en mi propio tiempo. «Necesito quedarme, hija. Tengo los encargos de dulces, tengo mis conocidos aquí, y tu papá, su presencia está en cada rincón de esta casa. No puedo abandonar esto ahora». Roberto, que hasta entonces había estado callado, intervino. «Deja a tu mamá. Lucía, ella tiene razón. Necesita su espacio para procesar todo esto, pero podemos quedarnos unos días más para ayudar a organizar las cosas». Y así lo hicieron, se quedaron por una semana. Lucía me ayudó a organizar los documentos, a entender los detalles de la pequeña pensión que Antonio dejaría a decidir qué hacer con su ropa y pertenencias personales. Roberto se encargó de las cuestiones más burocráticas. Banco, registro civil, papeleos. Cuando regresaron a Xalapa, sentí el vacío de la casa como nunca antes. Las noches eran las peores acostada en la cama que ahora parecía demasiado grande, abrazada a la almohada que todavía tenía el olor de Antonio. Lloraba hasta quedarme dormida de agotamiento. Los días se arrastraban. Despertaba hacía mis dulces por puro automatismo. Atendía a los pocos clientes que aparecían. Cuidaba la casa sin realmente ver lo que estaba haciendo. Era como si estuviera viviendo dentro de una burbuja de dolor que me separaba del resto del mundo. Lucía llamaba casi todos los días. A veces Roberto también hablaba por teléfono preguntando cómo estaba, si necesitaba algo. Prometían venir a visitarme en el próximo puente. Septiembre. Llegó trayendo ese calor húmedo característico de Veracruz. 3 meses sin Antonio. El dolor. Todavía estaba ahí, claro, pero poco a poco ya podía respirar de nuevo. Podía pasar algunos minutos sin pensar en él, sin sentir esa opresión en el pecho. Fue cuando Roberto apareció solo. «Lucía no pudo venir», explicó parado en mi puerta con una maleta pequeña. «Muchos exámenes que calificar, inicio de semestre, agitado. Pero yo saqué unos días y pensé en venir a ver cómo está usted». Al principio me pareció raro por qué vendría sin Lucía, pero luego quité la desconfianza. Él era mi yerno. Al fin y al cabo, solo estaba siendo atento, preocupado por la suegra viuda. Los primeros días fueron tranquilos. Roberto salía temprano, decía que iba a conocer mejor la ciudad, tal vez pescar un poco, como a Antonio le gustaba hacer. Regresaba al final de la tarde. Tomábamos café juntos en el portal.
Conversábamos sobre cosas sin importancia. Entonces empezaron los comentarios pequeños sutiles al principio, después cada vez más directos. Usted se mantiene muy bien para su edad, doña Matilde. Ese vestido le queda bonito. Señora, resalta sus cualidades. Antonio era un hombre de suerte tener una mujer como usted tan apetitosa. Fingía no entender, cambiaba de tema. Me recogía más temprano al cuarto. Me decía a mí misma que estaba interpretando mal, que eran solo comentarios torpes de alguien tratando de ser gentil hasta la noche en que trajo el vino para celebrar. Dijo abriendo la botella en la mesa de la cocina. ¿Celebrar qué?, pregunté confundida. La vida, doña Matilde. Antonio no querría que usted se quedara para... Siempre de luto él iba a querer que siguiera adelante, que fuera feliz de nuevo. Acepté una copa pequeña, solo para no parecer grosera. No acostumbraba tomar especialmente desde que Antonio murió. El vino bajó amargo dejando un sabor raro en la boca. Está un poco fuerte, comenté. Es un vino especial, respondió con una sonrisa que no llegaba a los ojos. La va a hacer relajar. Después de la segunda copa, empecé a sentirme extrañamente mareada con la vista borrosa. Pensé que sería el alcohol, pero había algo más, una pesadez que se apoderaba de mi cuerpo que hacía que mis brazos y piernas parecieran de plomo. Creo que necesito acostarme, murmuré tratando de levantarme y casi cayéndome. Roberto me ayudó su brazo alrededor de mi cintura, su mano tocando partes de mi cuerpo de una manera que me hizo sentir incómoda, aún en ese estado de confusión. «Yo la ayudo, señora», dijo su voz diferente, ahora más baja, más peligrosa. Lo que pasó después viene a mi memoria en destellos confusos, como escenas de una pesadilla que trato. Pero no puedo olvidar. Roberto cargándome a mi cuarto, el peso de él sobre mí en la cama que compartí con Antonio. Sus manos ásperas, su aliento a vino y cigarro. Mis intentos débiles de empujarlo, mi voz pastosa suplicando que parara el dolor físico y emocional desgarrador en algún momento. La oscuridad misericordiosa me tragó. Desperté con el sol ya alto, un rayo de luz cortando el cuarto por la rendija de la cortina. La primera sensación fue de dolor, cada centímetro de mi cuerpo. Dolía especialmente entre las piernas, donde sentía un ardor que me hizo soltar un gemido involuntario al tratar de moverme. Entonces llegó la conciencia de lo que había pasado. Los recuerdos fragmentados de la noche anterior se acomodaron como piezas de un rompecabezas macabro. Roberto, el vino, el cuarto, la violación. Traté de levantarme, pero un dolor agudo me hizo caer de vuelta en la cama. Miré mi cuerpo y vi los moretones en los muslos, en los brazos, en el pecho. La sábana manchada de sangre, mi sangre. Cuando finalmente pude llegar al baño apoyándome en las paredes, el espejo me mostró una cara que apenas reconocí. Un ojo hinchado, el labio partido, marcas de dedos en el cuello, más que el dolor físico. Lo que me destruía por dentro era la humillación. La violación no solo de mi cuerpo, sino de la confianza, del respeto, de la memoria de Antonio. Lloré hasta no tener más lágrimas, sentada en el piso frío del baño, abrazada a mis propias rodillas, como una niña perdida. Roberto había desaparecido. La casa estaba vacía, silenciosa, contaminada ahora por el horror de lo que había pasado entre sus paredes. No sabía qué hacer. ¿Llamar a la policía? ¿Quién me iba a creer? Una viuda de 42 años contra un profesor universitario respetado. ¿Llamar a Lucía? ¿Cómo contarle a mi única hija que el hombre con quien se casó, el hombre que ella amaba, me había hecho esto? Pasé el día en ese purgatorio de indecisión y dolor, apenas pudiendo moverme, incapaz de pensar con claridad. En la noche, oí el teléfono sonar en la sala. Lo dejé que sonara 1, 2, 3 veces. En la cuarta, me arrastré hasta allá temiendo que pudiera ser Lucía. Preocupada era ella. «Mamá, ¿todo bien?», llamé varias veces hoy. Mi voz salió ronca, irreconocible hasta para mí misma. Estoy con una gripe fuerte, hija. Me quedé en cama todo el día».
Roberto dijo que usted estaba bien cuando se fue ayer. Regresó a Xalapa de sorpresa. Dijo que usted insistió en que estaba perfecta, que podía regresar al trabajo. Entonces era eso lo que él había dicho, que yo estaba bien, que yo había insistido en que se fuera la mentira. Me indignó casi tanto como el acto en sí. Hija, empecé sin saber cómo seguir, cómo contar, cómo destruir su vida junto con la mía. Mamá me está asustando. ¿Qué pasó? ¿Es sobre papá? ¿Encontraron algún documento, algún problema con la pensión? No, hija, es otra cosa. Solo ven por favor lo más rápido que puedas. Llegó en la tarde del día siguiente, tomando el primer camión de Xalapa a Veracruz. Cuando abrí la puerta, su cara se transformó de la sonrisa preocupada al horror puro al ver mi estado. Mamá, Dios mío, ¿qué pasó? ¿Te asaltaron? ¿Te caíste? Hice lo que no había podido hacer desde que desperté. Esa mañana infernal, abracé a mi hija y lloré. Lloré como si el mundo se estuviera acabando, como si pudiera expulsar todo el horror a través de las lágrimas. Cuando finalmente me calmé lo suficiente para hablar, la llevé a la cocina. Nos sentamos en la mesa donde tantas veces habíamos compartido comidas en familia, donde hacía apenas 2 días Roberto me había ofrecido ese vino maldito. Hija, empecé agarrando sus manos en las mías. Lo que te voy a contar va a ser difícil de oír, pero necesito que escuches hasta el final. Necesito que entiendas que no quería lastimarte nunca. Quise lastimarte, pero no puedo guardar esto sola. Y conté cada detalle que podía recordar, cada palabra, cada gesto, cada dolor. Conté sobre los comentarios en los días anteriores, sobre el vino, sobre cómo me sentí incapaz de defenderme, de gritar, de huir. Conté sobre despertar destruida, sobre el miedo, la vergüenza, la culpa irracional que sentía, aún sabiendo que la culpa no era mía. Lucía me escuchó en silencio, su cara pasando por una secuencia de emociones: shock, incredulidad, asco, furia. Cuando terminé, estaba pálida, temblando, con las manos heladas entre las mías. ¿Estás segura, mamá?, preguntó finalmente, su voz casi un susurro. ¿Completamente segura? ¿No puede haber sido una pesadilla, una confusión por la medicina, por el vino? Dolerme. Oír a mi propia hija cuestionar mi certeza, insinuar que podía estar confundida, que podía haber imaginado algo tan horrible. Pero entendí, era demasiado para procesar. Era más fácil creer en un malentendido que aceptar que el hombre que ella amaba era capaz de algo tan monstruoso. Mírame, hija, respondí, señalando mi cara hinchada. Los moretones en mis brazos. Mira esta casa. Hay sangre en mi colchón. Tengo 42 años. No soy una niña que confunde realidad con pesadilla. Sé lo que pasó. Sé lo que él hizo. Se levantó tan bruscamente que tiró la silla. Caminó por la cocina como un animal enjaulado, pasándose las manos por el pelo, murmurando palabras incoherentes. Entonces se paró. Me miró con una determinación feroz que me recordó a Antonio en los momentos de decisión. Vamos a la policía ahora. Moví la cabeza. Hija, ¿quién nos va a creer? Es mi palabra contra la de él, un profesor universitario contra una viuda del interior. Además, es tu esposo. Piensa en el escándalo, en lo que esto van a hacer con tu vida. Que se joda mi vida, gritó, lágrimas corriendo por su cara. Él, no puedo ni decir la palabra. Con mi propia mamá mientras yo estaba en casa confiando, esperando. Merece pagar, mamá. Merece pudrirse en la cárcel por lo que hizo. En ese momento vi que mi hija había hecho su elección entre el esposo y la mamá, entre el amor que pensaba tener y la verdad brutal. Eligió quedarse a mi lado. Fue como si un peso saliera de mi pecho, permitiendo que respirara verdaderamente por primera vez desde lo ocurrido. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté, demasiado cansada para pensar con claridad. Primero te voy a llevar al hospital. Necesitamos documentar las heridas, hacer exámenes. Después vamos a la delegación y mientras tanto voy a llamarle. ¿Llamarle para qué? Sus ojos brillaron con una rabia que nunca había visto antes. Para hacerlo confesar, para asegurar que no escape de lo que hizo. Y fue así que empezó nuestro viaje en busca de justicia,
un viaje que sería mucho más largo y doloroso de lo que cualquiera de nosotras podía imaginar. En ese momento, un viaje que probaría no solo nuestro valor, sino también los lazos que nos unían como madre e hija, como mujeres, como sobrevivientes. Lo que no sabíamos, todavía mientras salíamos de esa casa rumbo al hospital, era que Roberto ya había huido, que había desaparecido de Xalapa, llevándose lo que podía cargar, que había dejado atrás. No solo una esposa destrozada y una suegra violada, sino también otros secretos, otras víctimas, otras historias de horror que solo descubriríamos mucho más tarde. Pero en ese momento, a pesar del dolor, a pesar del trauma, había una cosa que me daba fuerza para seguir adelante. Ya no estaba sola. Mi hija me creyó. Mi hija escogió la verdad por más dolorosa que fuera, y juntas de alguna manera encontraríamos un camino a través de esa oscuridad. El Hospital Municipal de Veracruz era pequeño y mal equipado. En esa época el doctor que me atendió, doctor Paulo, era el único de guardia esa noche. Vi en sus ojos primero la sorpresa, después algo parecido a lástima, cuando Lucía explicó lo que había pasado. «Necesitamos hacer un examen de cuerpo del delito», dijo su voz baja, como si estuviéramos en una iglesia. «Pero no tenemos el equipo adecuado. Aquí sería mejor ir a Córdoba. 1 hora de carretera llena de baches. Cada brinco era una puñalada de dolor en mi cuerpo. Ya castigado, Lucía manejaba el carro del papá. Ahora mi carro en silencio, los nudillos, blancos de tanto apretar el volante. De vez en cuando, una lágrima se escapaba y rodaba por su cara, pero se la secaba rápidamente como si no tuviera derecho a llorar, mientras yo sufría mucho más en el hospital de Córdoba. La situación fue diferente. Una doctora legista, doctora Marcia, me examinó con cuidado y respeto, fotografió los moretones. Tomó muestras, hizo preguntas detalladas que me hicieron revivir el horror, pero entendí que eran necesarias. «¿Usted tiene valor?», me dijo mientras llenaba los formularios. Muchas mujeres no tendrían fuerzas para denunciar, especialmente en estas circunstancias. No me sentía valiente, me sentía destruida, humillada, como si hubiera perdido algo que nunca más podría recuperar. Pero miré a mi hija sentada en la silla al lado, y sabía que necesitaba continuar por ella, por mí, por todas las mujeres que pasaron por lo que pasé y no pudieron hablar de la delegación de Córdoba. Nos mandaron de vuelta a Veracruz. El crimen ocurrió en su jurisdicción. Explicaron otra hora de carretera llegando, ya cerca de la medianoche. La delegación de Veracruz era un edificio viejo mal iluminado, con apenas 2 policías de guardia. A esa hora, el delegado, un hombre de mediana edad, llamado Silveira, nos recibió con visible impaciencia. Era tarde, estaban a punto de cerrar, pero cuando Lucía explicó el motivo de nuestra visita, se enderezó en la silla súbitamente más alerta. «¿Usted está acusando al esposo de su hija de violación?», preguntó mirándome directamente con una expresión que mezclaba incredulidad y algo más, algo que parecía casi diversión, como si hubiera contado un chiste de mal gusto. «Sí», respondí forzando la voz a salir firme, «y tengo un dictamen médico que comprueba la violencia». Miró los papeles que Lucía puso sobre su escritorio, los hojeó rápidamente, sin realmente leer. «Usted sabe que esto es una acusación muy seria. ¿No sabe? El señor Roberto es un hombre respetado, profesor universitario. ¿Usted tiene certeza absoluta de que no hubo algún malentendido?» «¿Malentendido?», la misma palabra que Lucía había usado algunas horas antes, como si fuera posible confundir una violación brutal con cualquier otra cosa. «Delegado». Mi voz salió más fuerte ahora, alimentada por la indignación. «Mire mi cara, mire estos exámenes, no hay ningún malentendido. Aquí fui drogada y violada por ese hombre en mi propia casa, en la cama donde dormí con mi esposo por más de 20 años. Se veía incómodo con mi franqueza. Carraspeó, se ajustó la corbata, miró el reloj. «Vamos a levantar el parte», dijo. «Finalmente, pero le aviso desde ya que casos como este son complicados, es su palabra contra la de él, y él probablemente tendrá un buen abogado». «La verdad está de nuestro lado», intervino Lucía.
La voz temblorosa de rabia contenida. Y vamos hasta el final con esto, no importa cuánto tiempo tome. Salimos de la delegación ya en la madrugada con una copia del parte en la mano y la promesa vaga de que investigarían el caso en el camino a casa. Lucía me contó que había tratado de llamar a Roberto varias veces, pero el teléfono solo daba ocupado. Desconectó el teléfono, estoy segura, dijo. Debe estar huyendo en este exacto momento. Tenía razón cuando finalmente logramos hablar con una vecina. Al día siguiente confirmó que Roberto había llegado a casa al inicio de la tarde, hizo las maletas a las carreras y se fue con el carro. Le dijo a la vecina que tenía una emergencia familiar en la Ciudad de México. «Cobarde», murmuró Lucía colgando el teléfono. «Cobarde asqueroso». Los días que siguieron fueron una mancha de dolor, vergüenza y burocracia, más visitas a la delegación, más preguntas, algunas tan invasivas e innecesarias que me daban ganas de dejarlo todo. Pero no me rendí. Cada vez que pensaba en retroceder, recordaba la cara de Roberto, su peso sobre mí, y la rabia me daba fuerzas para continuar una semana después la primera bomba. Roberto había sido localizado en Puebla, en la casa de un amigo, cuando la policía llegó para arrestarlo. Lo negó todo. Dijo que yo me le había insinuado que estaba necesitada. Después de la viudez que me había enojado cuando él me rechazó, las marcas en mi cuerpo, yo misma me las había hecho. Dijo para incriminarlo, o tal vez otro hombre, algún amante secreto. ¿Cómo puede mentir así? Lloraba en el hombro de Lucía. ¿Cómo puede voltear todo de esa manera? «Es lo que hacen, mamá», respondió la voz dura como piedra. «Tratan de convertir a la víctima en culpable, pero no vamos a dejar, vamos a luchar». Y luchamos contra el sistema judicial lento y patriarcal, contra las miradas de desconfianza, contra los chismes en el pueblo, las preguntas veladas, las insinuaciones. ¿Por qué estaba sola con el yerno? Tal vez se arrepintió después. Tan pronto después de la muerte del esposo, palabras como piedras tiradas por gente que pensábamos que nos conocía, que respetaba a nuestra familia. Descubrí de la peor manera posible cómo una comunidad que parecía tan unida podía voltearse contra ti en el momento en que más necesitabas apoyo. Algunas semanas después de la denuncia, estábamos en el mercado cuando oí claramente a una mujer decirle a otra: «Es ella la que se le insinuó al esposo de la hija y ahora dice que la violaron». Sentí como si me hubieran dado una cachetada. Dejé las compras a la mitad del pasillo y salí corriendo sin voltear atrás, sin poder respirar bien. Lucía me encontró sentada en la banqueta, temblando como una hoja. «Ya no puedo, hija», dije entre sollozos. «No soporto las miradas, los comentarios. ¿Cómo pueden creerle a él y no a mí? ¿Cómo pueden pensar que yo haría algo así contigo, con tu familia?» Fue en ese momento, en mi punto más bajo, que Lucía tomó una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. «Nos vamos de aquí, mamá. Vamos a empezar de nuevo en otro lugar donde nadie nos conozca, donde no tengamos que pasar por esto todos los días. ¿Y el proceso? ¿La justicia? Seguiremos luchando a distancia, vendremos para las audiencias cuando sea necesario, pero no podemos quedarnos aquí. Mamá, te está destruyendo, nos está destruyendo». Tenía razón. Veracruz, la ciudad que amé toda mi vida, se había convertido en una prisión de miradas acusadoras y palabras cortantes. Cada esquina guardaba un recuerdo ahora envenenado por la sospecha, la duda, la traición. No solo de Roberto, sino de toda una comunidad que escogió el lado más fácil. La decisión de a dónde ir. Vino de modo inesperado un reportaje en la TV sobre los estados del centro de México, mostrando las ciudades históricas, la cultura rica, el artesanato local. Puebla en particular me llamó la atención con sus casas de colores, sus iglesias antiguas, sus volcanes a lo lejos. Se parecía a Veracruz en muchos aspectos, pero al mismo tiempo completamente diferente. «Un nuevo comienzo está lejos», comentó Lucía cuando mencioné la idea, más de 2 días de viaje. «Mejor todavía», respondí. «Mientras más lejos,
menos posibilidad de que alguien nos encuentre, de que las historias nos sigan. Nos tomó casi 2 meses organizarlo todo. Vendí la casa por menos de lo que valía, pero necesitábamos el dinero rápidamente. Vendí, también, la mayoría de los muebles, guardando apenas algunos recuerdos preciosos de Antonio que no podía abandonar el abogado que contratamos para el proceso contra Roberto, con los ahorros de toda una vida, que Antonio y yo habíamos guardado para la vejez. Nos aseguró que podríamos seguir el caso a distancia, regresando solo para declaraciones esenciales a principios de 1990. Partimos un camión pequeño con nuestras pocas pertenencias, yo y Lucía, en el carro, dejando atrás la ciudad que había sido nuestro hogar, cargando heridas que todavía sangraban y esperanzas frágiles de un nuevo comienzo. El viaje fue largo y cansado, pero también terapéutico. De cierta manera, cada kilómetro que nos alejaba de Veracruz parecía que un poco del peso salía de nuestros hombros. Conversamos mucho durante esas horas en la carretera, sobre el pasado, sobre el futuro, sobre cómo reconstruiríamos nuestras vidas a partir de los pedazos que Roberto había dejado. Llegamos a Puebla en un atardecer de febrero. El sol se ponía detrás de los volcanes, tiñendo el cielo de naranja y rosa, las casitas de colores, las calles empedradas, las iglesias barrocas. Todo parecía darnos la bienvenida, ofreciendo la promesa de días mejores. Habíamos rentado una casa pequeña cerca del centro histórico a través de una inmobiliaria con la que intercambiamos cartas durante semanas. Era sencilla pero acogedora, con un patio atrás, donde pronto me imaginé plantando hierbas para mis tés. Tal vez hasta montando una pequeña cocina para hacer dulces como tenía en Veracruz. Los primeros días fueron de adaptación. El calor poblano era diferente del calor veracruzano, más seco, más intenso. El acento de la gente, la comida, las costumbres, todo exigía un período de ajuste. Pero poco a poco nos fuimos integrando. Lucía consiguió trabajo como maestra en una escuela primaria local. Yo empecé a hacer dulces para vender, primero de puerta en puerta, después para algunas tienditas de productos, típicos para turistas. Mientras tanto, el proceso contra Roberto siguió su curso lento y tortuoso. Viajamos de vuelta a Veracruz 3 veces en ese primer año para audiencias y declaraciones. Cada regreso era doloroso. Las miradas, los chismes todavía estaban ahí, pero ahora eran más soportables porque sabíamos que teníamos un lugar a donde regresar, un refugio lejos de ese veneno. Fue durante uno de esos viajes, en agosto de 1990, que ocurrió el cambio. En el caso, estábamos en la sala de espera del juzgado cuando una mujer se acercó tímidamente a nosotras. Tenía como 30 años, cabello castaño, amarrado en cola de caballo, ojos inquietos que no podían fijarse en los nuestros. «Ustedes son doña Matilde y Lucía, ¿verdad?», preguntó en voz baja, como si temiera ser oída. Confirmamos, confundidas y un poco aprensivas. «Mi nombre es Teresa», continuó. «Yo también fui víctima de Roberto». Esas palabras cayeron como una bomba entre nosotras. Teresa nos contó ahí mismo en la sala de espera cómo había sido alumna de Roberto en la universidad 3 años antes, cómo él la había invitado a un café para discutir su tesis, cómo había puesto algo en su bebida, cómo había despertado desnuda y lastimada en un motel barato. «Nunca denuncié», dijo, las lágrimas corriendo libremente. Ahora, tenía miedo de que no me creyeran, miedo de que él arruinara mi vida académica, miedo de la vergüenza. Pero cuando supe del caso de ustedes, cuando leí el periódico, no podía quedarme callada, no otra vez. Teresa no fue la única. En los meses que siguieron, 2 mujeres más salieron con historias similares. Una, excompañera de trabajo, una vecina de Xalapa. Diferentes edades, diferentes circunstancias, pero el mismo patrón: bebidas adulteradas, conciencia turbia, violencia sexual. De repente ya no era solo mi palabra contra la de él. Eran 4 mujeres, 4 historias, 4 conjuntos de evidencias que apuntaban a un depredador serial que había pasado años atacando mujeres vulnerables, confiando en el silencio impuesto por el miedo y la vergüenza. El caso ganó nueva dimensión,
periódicos regionales empezaron a cubrir al profesor depredador, como fue apodado la policía, reabrió investigaciones anteriores que habían sido archivadas por falta de pruebas. Roberto, que estaba respondiendo en libertad, tuvo la prisión preventiva decretada, pero él ya había huido nuevamente. Esta vez se creía que al extranjero vamos a agarrar a ese desgraciado, nos aseguró el nuevo fiscal del caso. Ahora tenemos un patrón establecido, tenemos testigos, tenemos evidencias fuertes, es solo cuestión de tiempo. Tiempo. Esa palabra que a veces es nuestro mayor aliado, a veces nuestro peor enemigo. El tiempo que sana heridas, pero también el tiempo que permite que criminales escapen, que evidencias se pierdan, que memorias se enturbien para nosotras en Puebla. El tiempo empezó a trabajar a nuestro favor, cada día que pasaba. El dolor se volvía un poco menos agudo. Los recuerdos, un poco menos vívidos, nunca desaparecieron completamente. Algunas cicatrices son permanentes, pero aprendimos a convivir con ellas, a no dejar que definieran quiénes éramos. En agosto de 1991, exactamente un año después de que Teresa nos abordara en el juzgado, recibimos la noticia. Roberto había sido arrestado en Colombia, tratando de abordar a Venezuela con documentos falsos. Sería extraditado a México para enfrentar las acusaciones. El juicio en enero de 1992 fue uno de los momentos más difíciles y al mismo tiempo más liberadores de mi vida. Tener que relatar nuevamente en detalle lo que había pasado esa noche terrible, enfrentar las miradas, algunas de compasión, otras todavía de duda, oír al abogado defensor tratar de desacreditarnos, sugerir que todas éramos mentirosas, oportunistas, desequilibradas, pero esta vez fue diferente. Esta vez no estábamos solas. Éramos 4 mujeres unidas por el dolor, pero también por el valor de hablar de exigir justicia, y teníamos el apoyo de grupos feministas de la Ciudad de México que supieron del caso y vinieron a dar solidaridad, asegurando que la prensa cubriera el juicio de manera justa. Cuando el juez anunció la sentencia, 15 años de prisión por violación calificada, con agravantes por abuso de confianza y premeditación. Sentí algo romperse dentro de mí. No era exactamente alegría. ¿Cómo podía haber alegría en algo tan trágico? Pero un tipo de liberación, un peso que salía de mis hombros, una nube que se disipaba permitiendo que el sol brillara nuevamente esa noche, de vuelta en el hotel en Veracruz, Lucía, y yo abrimos una botella de vino, irónicamente la bebida que había sido usada para drogarme, pero esta vez era un símbolo de reconquista de poder recuperado por la justicia. Brindamos no solo por la condena de Roberto, sino por todas las pequeñas y grandes victorias que habíamos conquistado a lo largo de esos años terribles. El valor de denunciar, la fuerza para empezar de nuevo la resistencia, para seguir luchando cuando todo parecía perdido, y por el nuevo comienzo, agregué pensando en nuestra nueva vida en Puebla, en las amistades que estábamos construyendo allá, en las posibilidades que se abrían ante nosotras. Ahora que esta sombra finalmente empezaba a disiparse, el camino todavía sería largo, heridas. Especialmente las del alma, tomarían mucho más tiempo para cicatrizar completamente, si es que algún día cicatrizarían. Pero en ese momento supimos que lo peor había pasado, que habíamos enfrentado al monstruo y de alguna manera salido victoriosas. Al día siguiente regresamos a Puebla, dejando atrás no solo Veracruz, sino también el capítulo más sombrío de nuestras vidas. Era hora de mirar hacia adelante, de reconstruir, de encontrar alegría nuevamente en un mundo que a pesar de todo, todavía tenía mucho que ofrecer. Puebla nos recibió con los brazos abiertos, como si esa ciudad histórica supiera que necesitábamos sanación. Regresamos del juicio con una sensación extraña, una mezcla de alivio y agotamiento, como quien termina una larga batalla y solo entonces se da cuenta de lo herido que está nuestra casita rentada en el centro histórico, ganó nuevos significados. Después de ese febrero de 1992. Ya no era solo un refugio temporal, sino el lugar donde realmente empezaríamos a vivir nuevamente.
Pinté las paredes de amarillo claro, planté flores en el pequeño jardín del frente, colgué cortinas de colores que compré en el mercado local. Cada pequeño toque era una afirmación. Estamos aquí, estamos vivas, estamos empezando de nuevo. El calor poblano, tan diferente de aquel de Veracruz, se fue volviendo familiar. Despertar con el sol, entrando por las ventanas, el olor de café mezclado con los aromas del mercado cercano, el sonido de los pajaritos que hacían nido en los árboles del patio, pequeñas bendiciones diarias que antes ni notaría, pero que ahora representaban mucho la capacidad de sentir placer en las cosas sencillas. Nuevamente, Lucía se dedicaba totalmente a la escuela, donde daba clases. Los alumnos la adoraban, los papás la respetaban, la directora. Siempre comentaba sobre su dedicación. Esa maestra nueva hija de la dulcera es un regalo para nuestra comunidad. Oí una vez en el mercado, mi nanche, pecho se llenó de orgullo. Después de todo lo que pasamos, ver a mi hija florecer era como un bálsamo para el alma. En cuanto a mí, mis dulces empezaron a ganar fama en la región. Comencé con un puestecito improvisado, en el tianguis de domingo, vendiendo cocadas dulces de leche, bolitas de amaranto. Pronto surgieron pequeños encargos para fiestas de cumpleaños, bautizos hasta bodas. En 6 meses, ya no daba abasto haciendo todo sola en la pequeña cocina de casa. Fue doña Celia, una señora que conocí en la iglesia, quien sugirió que rentara un espacio propio. Con el talento que tiene doña Matilde, merece una tienda de verdad. Conozco un local vacío cerca del mercado municipal. Es de mi compadre, puedo presentarlos. El local era perfecto. Una casita antigua de paredes gruesas con una sala al frente que serviría como tienda y una cocina espaciosa atrás. La renta era un poco arriba de lo que planeaba gastar, pero decidí arriesgar. Usé parte de los ahorros que trajimos de Veracruz para arreglar el espacio y comprar equipo básico, una estufa industrial, moldes, utensilios en julio de 1992. Inauguramos Dulces Matilde. Decoré la tiendita con manteles de encaje hechos por artesanas locales. Pinté las paredes de azul claro con detalles en amarillo. Puse macetas con flores en las esquinas, en la fachada. Un letrero de madera tallado por un artista de la ciudad mostraba el nombre de la tienda con dibujos de frutas tropicales. El día de la inauguración fue una pequeña fiesta. Lucía invitó compañeros de la escuela. Vecinos aparecieron por curiosidad, hasta el padre de la iglesia del Sagrario. Pasó a dar una bendición. Serví muestras de dulces, diversos café fresco, licor de rompope que aprendí a hacer con doña Celia. La gente sonrió, elogió, prometió regresar y regresaron en los meses que siguieron la tienda. Fue ganando clientela fiel. Turistas que visitaban Puebla, atraídos por el patrimonio histórico y las iglesias barrocas, paraban a probar mis especialidades y salían cargando bolsitas para llevar como recuerdo. Comerciantes locales empezaron a encargar dulces para revender en sus propias tiendas y hoteles. Pronto necesité ayuda. Contraté a 2 muchachas de la ciudad, Juana y Concepción, para auxiliarme en la producción. Les enseñé los secretos que aprendí con mi mamá, adaptados a los ingredientes poblanos. Cocada con nuez dulce de camote con piña, jamoncillo, con nueces de Castilla. Usted trajo un pedacito del sur para nuestro centro, pero con nuestro sazón, dijo Juana cierta vez mientras aprendía a hacer dulce de guayaba. Esa frase me tocó profundamente. Era exactamente lo que estaba tratando de hacer con mi vida, traer lo que había de bueno del pasado, pero transformar, adaptar, crear algo nuevo. A partir de las cicatrices. Lucía también florecía. En 1993 fue promovida a coordinadora pedagógica de la escuela. Nos cambiamos a una casa más grande, más cómoda, con una azotea que daba vista a los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. En las tardes de domingo nos sentábamos ahí con agua fresca, viendo las familias que se reunían en los parques para días de campo. La vida sencilla y genuina de esa comunidad que nos acogió.
Fue en una de esas tardes en abril de 1994 que Lucía me contó sobre Juan. Es maestro de historia en la escuela. Mamá vino de la capital hace 6 meses, es viudo, tiene una hijita de 5 años, Clara. Percibía algo diferente en su mirada cuando hablaba de él, un brillo que no veía desde los tiempos anteriores a Roberto. Confieso que sentí miedo después de todo lo que pasamos. La idea de que Lucía se involucrara con otro hombre me aterrorizaba. ¿Y si fuera otro monstruo disfrazado de príncipe? ¿Ya lo conoces hace tiempo suficiente, hija? Pregunté tratando de no sonar muy alarmada. ¿Sabes sobre su pasado, sobre su familia? Sonrió comprensiva. Sabía exactamente lo que estaba pensando. Sé, mamá. Hice todas las preguntas que te estás imaginando. Hablé con gente que lo conoció en la capital, con la familia de su difunta esposa. Es un hombre bueno. Mamá, honesto, gentil. Y entiende nuestra historia, le conté. Todo. ¿Y cómo reaccionó?, pregunté aprensiva. Con compasión sin juzgar, dijo que admira nuestro valor y que espera algún día merecer mi confianza completamente. Aún así, me tomó tiempo aceptar la idea. Cuando finalmente conocí a Juan, algunas semanas después, en una cena en nuestra casa, observé cada gesto, cada palabra, cada mirada, buscaba señales, pistas de cualquier cosa que pudiera indicar peligro. Pero lo que vi fue apenas un hombre sencillo, de hablar suave y ojos gentiles, que trataba a Lucía con un respeto casi reverencial, y a su hijita Clara. Con amor genuino la pequeña Clara conquistó mi corazón. Casi inmediatamente. Una niña inteligente, de cabello rizado y sonrisa fácil, que perdió a la mamá tan temprano por el cáncer. Y aún así, mantenía una alegría contagiosa cuando se acercó tímidamente y preguntó si le podía enseñar a hacer dulces iguales a los de la tiendita bonita. Sentí algo dentro de mí derretirse la relación de Lucía, y Juan avanzó con cautela exactamente como debía ser paseos con Clara. Los fines de semana, cenas en familia, conversas largas en la azotea bajo la luna poblana. Ella se estaba permitiendo amar nuevamente, pero esta vez con los ojos bien abiertos, sin la prisa juvenil de antes. En diciembre de ese año, Juan le pidió matrimonio. No fue nada grandioso, apenas una petición sencilla durante un día de campo, a orillas del río Atoyac, con Clara, como testigo cargando una florecita que cortó especialmente para la ocasión. Lucía dijo que sí, pero con una condición. Un noviazgo, largo de por lo menos 1 año. Quiero estar completamente segura, mamá. Me explicó después, no solo por mí, sino por Clara. Ella ya perdió una mamá. No puedo entrar en su vida si no es para quedarme. Admiré la madurez de mi hija. A los 29 años tenía una sabiduría que yo no poseía. Ni a los 40, las pruebas forjaron en ella un discernimiento, una cautela que irónicamente tal vez la protegiera más que cualquier consejo que yo pudiera dar. El año de 1995 fue de preparaciones no solo para la boda que sería sencilla, sino para la nueva vida que se dibujaba. Juan vendió su pequeña casa en las afueras de Puebla y junto con Lucía compró un terreno más grande donde construirían, poco a poco. Yo los ayudé como pude, invirtiendo parte de las ganancias de la tienda, que crecía cada vez más. Mientras tanto, Clara pasaba más y más tiempo conmigo. Venía a la tienda después de la escuela, se sentaba en un banquito alto en la cocina y me observaba trabajar haciendo 1000 preguntas, queriendo ayudar con todo poco. A poco se fue convirtiendo en mi nieta de corazón mucho antes de que cualquier papel oficializara eso. «Abuela Matilde, ¿puedo mover el dulce?», preguntaba, los ojos brillando de expectativa abuela. La primera vez que me llamó, así, sentí lágrimas en los ojos. Nunca imaginé que sería abuela de esta manera, a través de los caminos tortuosos que la vida nos llevó. Pero ahí estaba ella, esa niña que necesitaba tanto amor, como yo necesitaba dar amor, llenando un espacio en mi corazón que ni sabía que estaba vacío. La boda pasó en febrero de 1996, exactamente 1 año después de la petición.
Fue una ceremonia sencilla en la Catedral de Puebla, seguida de una fiesta en el patio de la casa nueva de la pareja. Todavía en construcción, pero ya con el techo y las paredes principales levantadas, hice empeño en preparar todos los dulces. Una mesa abundante, con dulces de leche, cocadas, pasteles, conservas, todo hecho con mis propias manos, como regalo para mi hija Juana, y Concepción cuidaron la tienda para que yo pudiera dedicarme totalmente a los preparativos. En los días anteriores, fue un día de alegría genuina, sin sombras, viendo a Lucía en el altar, radiante, en un vestido de encaje sencillo, pero elegante al lado, de un hombre que la miraba con admiración sincera. Sentí que finalmente estábamos realmente dejando el pasado atrás, no olvidando, nunca podríamos olvidar completamente, pero avanzando, reconstruyendo, transformando las cicatrices en marcas de una batalla ganada. Clara, linda en un vestidito azul claro, cargaba los anillos con una seriedad cómica para una niña de 7 años, cuando el padre declaró a Lucía y Juan esposo. Y esposa, ella dio un brinquito de alegría que arrancó sonrisas de todos los presentes. La fiesta duró hasta el amanecer. Vecinos, compañeros de la escuela, clientes de la tienda, amigos que hicimos a lo largo de esos años en Puebla, todos celebrando no solo una unión, sino un nuevo comienzo, una victoria sobre las adversidades en algún momento de la noche, cuando la luna ya iba alta en el cielo y el sonido de un trío de mariachis locales arrullaba a los invitados. Me puse a pensar en Antonio. ¿Qué diría si pudiera ver a nuestra hija en este momento? ¿Cómo se sentiría al saber de todo lo que pasamos desde su partida? Estaría orgulloso. Una voz dentro de mí respondió: orgulloso de la fuerza de ustedes dos, de la dignidad con que enfrentaron lo peor y construyeron algo nuevo y bonito a partir de las ruinas. Esa certeza me trajo una paz que hacía mucho no sentía, como si de alguna manera Antonio estuviera ahí bendiciendo ese momento, aprobando las decisiones que tomamos, los caminos que recorrimos. Los años que siguieron fueron de consolidación de esa nueva vida. La tienda prosperó hasta abrir una segunda sucursal en el centro turístico de Puebla en 1998. Lucía se embarazó en 1997, dando a luz al pequeño Miguel, mi primer nieto biológico, un niño de ojos vivos que tenía la sonrisa del abuelo que nunca conoció. Clara ahora. Oficialmente mi nieta también crecía fuerte e inteligente, siempre dividida entre la escuela y la ayuda en la tienda de dulces, que ya declaraba que algún día sería suya. «Voy a hacer dulces aún mejores que los suyos, abuela», decía con la confianza absoluta de la juventud, y yo no dudaba. A medida que el nuevo milenio se acercaba, me puse a reflexionar sobre el viaje extraordinario que había sido mi vida hasta ahí, de las calles empedradas de Veracruz para las cuestas coloridas de Puebla, del amor juvenil por Antonio, al horror en las manos de Roberto, y finalmente la paz de ver a mi hija feliz, mis nietos creciendo sanos, mi negocio prosperando. En diciembre de 1999, en el cambio para el año 2000, organizamos una gran fiesta en la casa de Lucía y Juan, ya completamente construida y convertida en un hogar acogedor, mientras observaba a mi familia reunida. Lucía, Juan, Clara, ya adolescente Miguel, con sus 2 añitos corriendo por todos lados, sentí una gratitud profunda, casi dolorosa. Habíamos sobrevivido más que eso. Habíamos triunfado. Las heridas nunca desaparecerían completamente. Todavía tenía pesadillas ocasionales, todavía había ciertos detonantes que me hacían temblar involuntariamente, pero habíamos reconstruido nuestras vidas piedra por piedra con una paciencia y una resistencia que nunca supe que poseía, hasta verme forzada a encontrarlas dentro de mí. Puebla no era apenas un refugio temporal. Como pensamos, inicialmente se había convertido en nuestro hogar verdadero, un lugar donde fuimos aceptadas sin juicios, donde pudimos empezar de nuevo, sin las sombras del pasado persiguiéndonos en cada esquina. Las personas aquí nos conocieron en el presente, no por el trauma que cargábamos, sino por lo que éramos capaces de crear y ofrecer a medianoche. Cuando los fuegos artificiales explotaron, anunciando el nuevo milenio,
Alcé mi copa en un brindis silencioso al pasado, que nos forjó al presente, que construimos con tanto esfuerzo al futuro, que se abría ante nosotras como una carretera iluminada por el sol. El viaje no había sido fácil. Hubo momentos en que pensé que no sobreviviría al dolor, la humillación, la injusticia, momentos en que la carga parecía demasiado pesada para cargar, pero cada paso, cada decisión, cada pequeña victoria nos trajo hasta aquí, a una vida que, a pesar de las cicatrices, o tal vez por causa de ellas, valía la pena ser vivida plenamente. Y cuando Clara se acercó sus 11 años llenos de expectativas para el nuevo siglo que empezaba y preguntó: ¿En qué estás pensando, abuela? Respondí con la simple verdad que había aprendido de la manera más difícil. Estoy pensando, mi querida, que a veces necesitamos perder casi todo para descubrir de qué realmente estamos hechas, y que la vida, por más cruel que pueda ser en algunos momentos, también nos ofrece segundas oportunidades, nuevos comienzos, si tenemos valor de buscarlos. Me abrazó sin comprender totalmente el peso de esas palabras, pero sintiendo su importancia, y en ese abrazo, con los fuegos coloreando el cielo y mi familia reunida alrededor, supe que finalmente había llegado a casa, no solo a un lugar físico, sino a un estado de paz que pensé que nunca más encontraría. El camino de la reconstrucción no había sido lineal ni fácil. Tuvo obstáculos, retrocesos, momentos de duda, pero cada pedazo de lo que construimos, la tienda, la casa, las amistades, la nueva familia ampliada, era auténtico, era nuestro. Era fruto no solo del dolor, sino de la negativa, a dejar que el dolor tuviera la última palabra. Y tal vez esa sea la mayor victoria de todas. Transformar el trauma no en una prisión perpetua, sino en un capítulo de una historia mucho mayor. Una historia que continúa desenvolviéndose página tras página, con colores, sabores y alegrías que nadie, ni siquiera Roberto, con toda su crueldad, pudo quitarnos permanentemente. Hoy, sentada en la azotea de mi casita en Puebla, observando el sol ponerse sobre los volcanes con sus tonos de naranja y rojo que nunca me canso de admirar, me doy cuenta de cuánto tiempo ha pasado. Tengo 78 años. Ahora cabello completamente blanco, que no me preocupo por teñir manos marcadas por el tiempo y el trabajo con azúcar y frutas durante décadas. La dulcería Dulces Matilde se convirtió en un punto tradicional de la ciudad, ahora administrada principalmente por Clara, mi nieta de corazón, que heredó no solo mis recetas, sino también mi determinación. A los 36 años expandió el negocio. Creó nuevas recetas mezclando tradiciones veracruzanas y poblanas. Llevó nuestros dulces a ferias gastronómicas en la Ciudad de México, Guadalajara, hasta en el extranjero. Todo empezó con la abuela. Siempre dice cuando la entrevistan sobre el éxito del negocio: esas palabras me llenan de un orgullo que aquella joven asustada, huyendo de Veracruz, jamás podría imaginar que sentiría. Algún día Lucía y Juan continúan juntos, una sociedad que solo se fortaleció con los años. Ella se jubiló recientemente como directora de la escuela, donde empezó como simple maestra. Él sigue dando clases de historia, inspirando nuevas generaciones con su conocimiento y gentileza. Cuando los veo juntos, compartiendo un café en la azotea, intercambiando miradas cómplices, después de casi 3 décadas juntos, siento una paz profunda. Mi hija encontró el amor verdadero, respetuoso, aquel que merecía desde el principio. Miguel, mi nieto biológico, ahora con 28 años, siguió un camino que nos sorprendió a todos. Se graduó en Derecho y se especializó en casos de violencia contra la mujer. Fue por su historia, abuela, me dijo cuando decidió esa carrera, para que otras mujeres no necesiten luchar tanto como usted y mamá lucharon para conseguir justicia. Ya tuve la alegría de ver nacer a mis bisnietos, los gemelos, Antonio y Matilde, hijos de Clara. Homenajes a mi esposo y a mí, y la pequeña Lucía, hija de Miguel, que continúa la tradición de mantener vivos los nombres de la familia. Reflexiono frecuentemente sobre el viaje que me trajo hasta aquí. No solo los eventos, la pérdida de Antonio, la violencia de Roberto, la huida a Puebla,
la reconstrucción, sino lo que aprendí con cada momento, cada desafío, cada victoria pequeña o grande. La primera y tal vez más importante lección: somos mucho más fuertes de lo que imaginamos. Hay una reserva de valor dentro de nosotros que solo descubrimos cuando todas las otras opciones se agotan, cuando pienso en esa noche terrible en que Roberto destruyó mi confianza, mi seguridad, mi dignidad, y después, en el largo camino que recorrí desde entonces, casi no reconozco a aquella mujer quebrada que despertó sola, lastimada sin saber qué hacer. De alguna manera, encontré fuerzas para levantarme, para luchar, para empezar de nuevo la segunda lección. La importancia de creerles a las víctimas cuando la gente en Veracruz dudó de mí cuando sugirieron que yo había provocado o consentido, y después me arrepentí cada palabra de incredulidad. Era como un nuevo golpe. Pero cuando Teresa y las otras mujeres aparecieron, cuando finalmente formamos una red de apoyo mutuo, encontramos no solo la fuerza para enfrentar el sistema judicial, sino también para empezar a sanar nuestras heridas emocionales. Por eso siempre que oigo sobre un caso parecido, hago empeño en decir en voz alta: te creo. La tercera lección: nunca es tarde para empezar de nuevo. A los 42 años, dejé atrás todo lo que conocía a mí, mi ciudad natal, mi casa, mis raíces para buscar un nuevo comienzo. A miles de kilómetros de distancia tenía apenas a mi hija, algunos ahorros y mucho miedo del futuro. Hoy, 3 décadas después, tengo una familia ampliada, un negocio próspero, amigos, queridos y una comunidad que me acogió como si siempre hubiera pertenecido. Aquí la cuarta lección: el poder transformador del trabajo y la creatividad. Hacer dulces no era apenas un medio de supervivencia. Para mí era terapia, era conexión con mis raíces, era una forma de transformar ingredientes sencillos en algo que traía alegría a otras personas, en los días más difíciles, cuando la memoria del trauma amenazaba paralizarme. Era en la cocina, con las manos en la masa, que encontraba paz. Cada dulce que salía, perfecto, era una pequeña victoria contra el caos. La quinta, y tal vez más profunda lección: el mal existe, es real. A veces viene disfrazado con una cara amigable y una sonrisa educada, pero el bien también existe, y al final tiene más resistencia, más fuerza. Roberto casi destruyó nuestras vidas, pero miren, no más lo que construimos, a pesar de él, tal vez hasta por causa de él. Una familia más fuerte, una comunidad de apoyo, un legado de amor y trabajo que ya alcanza la 4ª generación. Recientemente, supe a través de noticias viejas que Roberto murió en la prisión en 2001, después de cumplir apenas 9 de los 15 años de su sentencia, un infarto. Dicen, irónicamente, la misma causa que se llevó a mi Antonio. No sentí alegría con la noticia, ni tristeza. Apenas un extraño alivio, como si un capítulo finalmente pudiera ser completamente cerrado. Pensé que sentiría más, tal vez rabia renovada, tal vez una satisfacción amarga, pero la verdad es que hace mucho tiempo Roberto dejó de tener poder sobre mis pensamientos, mis sentimientos. Mi vida se convirtió apenas en una página volteada en un libro mucho más grande y más bonito. Y tal vez esa sea la mayor victoria de todas: vivir una vida tan plena, tan rica en amor y propósito, que aquellos que trataron de destruirnos se vuelven irrelevantes, no olvidados. Jamás olvidaré lo que pasó, pero reducidos a una nota al pie en la historia mucho mayor de mi existencia. Mis queridos, que me ven hoy, si esta historia tocó su corazón, les pido que dejen su like y se suscriban al canal. Cada suscripción me da fuerza para seguir compartiendo estas memorias, que no siempre son fáciles de revivir, pero que pueden ayudar a alguien que esté pasando por momentos difíciles. Un abrazo cariñoso de la abuela Matilde, que aprendió que las cicatrices que cargamos no definen quiénes somos, sino lo que escogemos hacer con ellas. Sí, hoy escojo ser feliz. Escojo celebrar cada día como un regalo. Escojo ver belleza, hasta en los lugares más improbables.
es esa elección renovada, cada amanecer que me trajo hasta aquí y que te puede llevar mucho más allá de donde jamás imaginaste.